Bienvenidos al curso NEC, que es Numerología, que es el estudio de los espíritus creados. Esta es sesión 1. Vamos a cubrir la introducción a numerología y entonces empezaremos a lo que es la doctrina de los ángeles. Y pensamos cubrir dos secciones de la doctrina de los ángeles. Primero es la existencia de los ángeles y qué dice la Biblia sobre eso. Y entonces seguimos a sección 2, que es el origen de los ángeles. Consideramos varios aspectos de cómo estaban creados, cuándo fueron creados y sus limitaciones de ángeles. Antes de empezar nuestro estudio, vamos a primero estar seguro que estamos en comparismo con Dios, usando 1 Juan 1, 6 y 7, donde dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es lo que es necesario para un estudio donde queremos que el Santo Espíritu sea con nosotros y que tengamos comunión con Dios. Vamos a tomar unos cuantos segundos para que cada uno tenga esa oportunidad de confesar, decirle a Dios nuestros pecados para que lo limpie y podemos andar en la luz. Oramos. Damos gracias, Dios, por tus palabras. Pedimos que en este tiempo de estudio nos ayude, ilumine tu Santo Espíritu para que seamos listos, preparados para andar en la luz como tú andas en la luz. Amén. Debemos de reconocer que nos rodea un mundo espiritual mucho más poblado, con seres más poderosos y de mayores recursos. Son mayores de los seres humanos. Y muchos de nosotros ni se dan cuenta que existen. Estos seres espirituales, buenos y algunos malos, andan entre nosotros, se mueven sin ser detectados con nuestra vista limitada. Entran y salen de nuestra dimensión sin cualquier ruido. Algunos de estos seres espirituales procuran nuestro bienestar y otros quieren dañarnos. Gracias a las escrituras que descorren la cortina y nos permite entender algo de este mundo invisible. La palabra numerología tiene dos modos de letrar, uno con la P y el otro sin la P. Pero el término numerología es un término que proviene del griego, que es pneuma, que significa espíritu, soplo, aliento. Numerología en nuestro estudio
nuestro curso, será definido como el estudio de espíritus creados. Esto será en contraste con el estudio del Espíritu Santo, que se nombra lo mismo, y reconociendo que el Espíritu Santo no es un espíritu creado. En los libros teológicos cristianos, normalmente angelología se refiere al estudio de los ángeles santos y los caídos. Y normalmente asuman que los demonios es otro título para los ángeles caídos. En nuestro estudio o curso, vamos a estudiar demonios y ángeles caídos separados en distintas secciones. Después explico por qué. Pneumatología, el estudio de los espíritus creados, se va a dividir en tres secciones mayores. Empezamos con angelología, que precisamente el estudio de qué dice la Biblia de los ángeles santos y caídos. Entonces seguiremos con lo que es santología. Aunque Satanás es un ángel caído, lo vamos a tratar separado porque la escritura tiene mucho más que decir sobre Satanás, el líder de estos espíritus de maldad. Entonces terminamos con lo que es demología, el estudio de lo que dice la Biblia sobre los demonios. Empezamos nuestro estudio. Muchos piensan que los ángeles no existen, pero ¿cómo sabemos que existen los ángeles? Y si no los vemos, si no los detectamos. Algunos piensan que nomás son figuras para niños, para darles cuentos de cosas buenas. Otros piensan que son niños con alas y están ahí esperando para entrar a nuestro mundo. Entonces también hay otros que imaginan ángeles con diferentes características. Algunos que son la mayoría que uno ve imágenes en el Google es de mujeres, ángeles, y vemos también ángeles con alas, otros negros, blancos. Pero para clarificar estas cosas, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre los ángeles. Nuestro estudio de angelología empieza con temas generales sobre los ángeles. Pero debemos de reconocer que los ángeles santos y los caídos tienen mucho en común. Estas secciones vemos que lo que dice sobre la existencia de los ángeles, hablando de su origen, de dónde vienen, cómo y cuándo fueron creados, y seguimos con la naturaleza de los ángeles, cómo están compuestos, son personas, son nomás o algo diferente que eso. Veremos las clasificaciones de los ángeles. Tienen títulos que a veces indican diferentes rangos en un ejército. Hasta algunos que tienen nombres en la Biblia. Vamos a identificar esos y dónde en la escritura. Seguimos con sesión 6, donde hablamos de los deberes originales de los ángeles, por lo cual estaban criados. Por supuesto, los ángeles santos siguen haciendo esos deberes,
pero vemos que hay un grupo que se han caído y ahí es donde en nuestra última sección 8 discutimos la esencia y las actividades de los ángeles caídos. Nosotros cristianos sabemos que los ángeles existen porque la Biblia nos dice. Hay testimonios de hombres que han visto ángeles que normalmente no son, que son invisibles normalmente, ¿verdad? Y unos dicen que se aparecen como hombres, así como Abraham. Pero hay otros testigos que dan diferentes descripciones de ángeles. Estas descripciones no son iguales. Vemos que algunos dicen que tienen alas, otros dicen otros que tienen 4 caras. Pero lo que vamos a ver es que estas diferentes descripciones se pueden explicar. Esto depende de dónde se ven los ángeles y también que no todos los ángeles son iguales. Por eso no tienen la misma apariencia. Debemos también reconocer que ángeles no son los personajes principales en las escrituras. Por eso la información es más limitada. Pero la palabra traducido ángel se deriva de la palabra griega que es angelos, lo cual significa mensajeros. También en hebreo la palabra correspondiente de ángel es malak. También tiene el mismo significado. También la palabra griega angelos es usado pocas veces para mensajeros humanos. Aquí, por ejemplo, en Lucas 7:24 dice, cuando los mensajeros, la palabra ángeles, de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. Reconocemos que aquí Juan no tiene poder para mandar a ángeles. Por eso lo traducieron mensajeros aquí en este versículo. También Santiago usa la palabra ángeles aquí en Santiago 2:25 cuando dice, no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los ángeles o mensajeros y los envió por otro camino. Ahí vemos el contexto y todo que es cuando las espías entraron a la tierra prometida y ella los escondió, pero eran hombres, no ángeles, eran espías que venían de Josué antes de la conquista. También debemos reconocer hay otros mensajeros hablando de los ángeles de las 7 iglesias, donde aquí se deduce que se refiere a hombres y pienso que debían de traducirlo mensajeros. Aquí en Apocalipsis 1:20 dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y las 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Bueno, parece que
si eran espíritus, ¿por qué necesitaba escribir Dios por medio de Juan una carta para mandarle a un ángel? Y aquí, como aquí dice en Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia. Parece que estamos hablando de los líderes de la iglesia, los pastores, Juan como apóstol, escribiendo a estos ángeles, estos mensajeros, estos que están en cargo del mensaje del Evangelio. Para eso estaban escritos a ellos, hombres humanos. En la Biblia hay referencias a los ángeles o a los querubines en 34 de los 66 libros de la Biblia. Esto quiere decir como 17 referencias en cada testamento. El teólogo Schaeffer contó por lo menos 108 referencias a los ángeles en el Antiguo Testamento. Y en la palabra ángeles se encuentra aproximadamente como 165 veces en el Nuevo Testamento. La conclusión que podemos dividir de esto es que hay bastantes referencias en la Biblia para indicar que Dios quiere que veamos algo sobre estas criaturas llamadas ángeles. Jesús mismo claramente declara que ángeles existen. En el tiempo de Jesús, como hoy, algunos no creen en la existencia de ángeles. Así vemos los saduceos aquí en Hebreos 23:8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Y vemos que una ocasión donde vienen estos que no creen en ángeles, le vienen a atrapar a Jesucristo. En Mateo 22:23-29 dice, y ese día se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer, levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, habían entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. En igual manera, también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murieron la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Porque todos lo tuvieran. Vemos que Cristo lo responde y dice en Mateo 22:29, dice, pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados porque no comprender las escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. En cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de los muertos, sino de vivos. Al oír esto, la multitud se admiraban y
de su enseñanza. Aquí en esta discusión, claramente declarando y corrigiendo a estos que deben de poder estudiar la Biblia y entenderlo, están totalmente equivocados. Ángeles existen. En otras ocasiones, Jesucristo indica que en su segunda venida los ángeles existen en ese tiempo también. Aquí, como por ejemplo, en Mateo 24:31, dice, Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. También en Mateo 25:31. Pero cuando el Hijo de Hombre venga en su gloria, todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Todos sus ángeles, los ángeles santos, por supuesto. También vemos que en Pedro trató de ayudar a Cristo para que los soldados no lo llevaran para matarlo. Pero Cristo responde en Mateo 26:53, dice, ¿o pensáis que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría en mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Entonces, a lo mínimo, existen 12 legiones de ángeles. Ahora que hemos establecido que los ángeles existen, la siguiente pregunta es, ¿cómo llegaron estos ángeles a existir dentro de nuestro universo? En esta sección, pues nos ocupamos de el origen de los ángeles. Buscamos respuestas sobre preguntas sobre cómo fueron hechos, qué o quién son los ángeles, y cuándo fueron creados, y dónde moran, dónde andan en este universo. También seguimos con qué cantidad de ángeles existen, dice la Biblia, y para qué Dios creó a los ángeles. Y qué son algunas de sus limitaciones o si tienen limitaciones. Dios es creador de todas las cosas, ya que es el único que posee inmortalidad. Vemos por deducción, todos los seres son creados, incluso los ángeles. Juan 1:3 nos dice, 1:1 dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto nos declara que hay una gran distinción entre lo que es el creador y su creación. En un modo de decirlo es, todo lo que fue hecho no es Dios. Y todo lo que no fue hecho es Dios. Este versículo 3 se puede utilizar para hablar con los testigos de Jehová que piensan que Cristo fue hecho. Y entonces aquí dice que si el verbo es Cristo, Él necesitaba hacerse Él mismo antes de ser hecho. Y eso es locura. Vemos también que porque Él fueron creados todas las cosas, los que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, visible y invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Ah, eso ahí vemos en Colosenses 1:16 y Timoteo. Por estos versículos que hemos visto, la consistencia nos dicta que Dios creó a todos los ángeles. Uh, los ángeles también son llamados hijos de Dios. Aquí en Job 1:6, por ejemplo, dice, y hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Vemos que hijos de Dios, también ese título se usa en capítulo 2 de Job, y en capítulo 38, versículo 7, dice, y cuando cantaban juntos las estrellas de alaba, y todos los hijos de Dios gritaban. Vemos que la razón que se llaman hijos de Dios es porque son directamente criados por Dios. En otras palabras, nunca fueron nacidos. En el caso, por ejemplo, de Adán, también se llama hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él era directamente criado por Dios, sin pasar por nacimiento. En el Nuevo Testamento hablamos de, pero eso ya después hablamos de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos da vida, nos hace nuevas criaturas, y por eso somos llamados hijos de Dios en ese caso. Pero ese título normalmente en el Antiguo Testamento se dirige o se habla de ángeles. Hay vamos a decir, sección donde habla que le dice a Faraón que deja a mi hijo salir de Egipto. Pero ahí no habla de individuales, personas, está hablando de la nación de Israel. Es la única excepción en el Antiguo Testamento. Normalmente cuando vemos la frase hijos de Dios, estamos refiriéndose a ángeles. La Biblia directamente declara que Dios creó a los ángeles. Aquí en Salmos 148 dice, alabar todos sus ángeles, alabar todos sus ejércitos. Y en el mismo contexto sigue diciendo, alabar ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. También acá en Nehemías 9:6 dice, solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay, lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postran ante ti. Hablando de los ángeles, dando gloria a Dios vocalmente, no nomás hablando de la gloria de las estrellas que se ven, pero estamos hablando de seres vivos. También la siguiente pregunta ahora vamos a ver es ¿cuándo creó Dios los ángeles? Esta pregunta sobre cuándo fueron creados. La Biblia explícitamente no los dice, pero vemos que hay un pasaje bíblico que nos da una sugerencia de cuándo, o siquiera antes de otro evento. Aquí vemos en Job 38:4 dice, ¿dónde estabas tú cuando
yo echaba los cimientos de la tierra. Dímelo si tienes inteligencia. Entonces aquí también en versículo 7, hablando en el mismo contexto, cuando cantaban juntas las estrellas de alaba, estrellas aquí pertenece a ángeles, y todos los hijos de Dios gritaban con gozo. Uh, Esto nos lleva a una conclusión uh, uh, que ángeles fueron creados antes que Dios echaba los cimientos de la tierra, ¿verdad? Porque en capítulo 1 y 2 el término hijos de Dios se usan para diseñar seres espirituales, incluyendo a Satanás, y con frecuencia se agrupan los ángeles con estrellas, así como hemos visto los huestes celestiales. Ángeles se llaman estrellas en otros textos, no nomás aquí en Job, aquí en, por ejemplo, en Primero de Reyes 22:19. Y respondió Miqueas, por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban juntos a él y a su derecha y a su izquierda. Lucas 2:13 dice, y de repente apareció con un ángel y una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios, ¿verdad? En esos pasajes podemos ver que los ángeles se llaman ejércitos celestiales, hijos de Dios, y nos soporta con la idea que esto está hablando a lo mejor antes que Dios creó lo que es la tierra, entonces creó a los ángeles. Entonces decimos que los ángeles no siempre han existido por la eternidad, ¿verdad? Y solo Dios ha existido por esa eternidad. Pero si los ángeles fueron creados, entonces, ¿cuándo fueron creados? Se han puesto por diferentes teólogos respuestas académicas. Y el primero puede ser antes del día 1, descrito en Génesis 1:2, conocido este punto de vista como la teoría de gap o la gran brecha. La segunda respuesta que se ha propuesto es durante el día 1 de la creación, en Génesis 1. Entonces, la siguiente que tiene menos soporte, pero también es posible, es durante el día 4 de la creación en capítulo 1 de Génesis. Este no es una clase sobre la creación bíblica, pero un sumario de estas respuestas y crítica de estas respuestas vamos a ver. Empezamos con la teoría de este punto de vista clama que Génesis 1 incluye 3 épocas de tiempo que el mundo pasa. Aquí vemos primero en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ellos incluyen que Dios creó el primer mundo perfecto con vegetación, criaturas como los dinosaurios y los ángeles. Y así siguió por un tiempo, y hubo una rebelión contra Dios, hablando de los ángeles, y Dios siguió y entonces puso
juzgó a los ángeles, juzgó a las criaturas, todo en un tiempo. Y entonces viene el segundo época del mundo, donde ya que Dios juzgó el mundo, Dios cubrió el mundo con agua y tinieblas y se mantuvo cuajado y pasaron una gran cantidad de tiempo. Y de ahí vienen los fósiles, ahí se pueden explicar. Entonces, el tercer mundo que nosotros estamos sigue los 6 días de restauración en Génesis 1:2. Y dicen que aquí la teoría de la brecha, ven este versículo 2 diciendo, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Para ellos, Génesis 1:2 refleja este mundo caído que fue sometido a un estado de completa oscuridad, se convirtió sin forma y vacío. Y se termina cuando la luz, el calor por el Espíritu Santo, surgió una era de hielo global. Los fósiles de plantas, animales y seres humanos pre-adámico, no parte de Adán, provienen de esta gran cantidad de tiempo entre Génesis 1:1 y 1:2. Y ahora vamos a considerar este punto de vista. Ahorita vemos unos problemas con que los ángeles creados antes de Génesis 1:2. Primeramente vemos a Éxodo 20:11, donde enseña, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. En la teoría de Gap, todo no puede incluir los cielos, porque, de acuerdo con la teoría, existían antes de los 6 días cuando creó Dios el primer mundo. Pero aquí también vemos que la Biblia dice que Dios creó los cielos en día 2. Aquí en Génesis 1:8 dice, y entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Si vemos por este versículo, los cielos no están creados hasta el día 2. Y no podían ser antes de siquiera los primeros 6 días, porque aquí Éxodo dice eso. También la teoría, por esta teoría, todo en Génesis 20:11 no puede incluir a los ángeles, porque de acuerdo con la teoría, los ángeles existían antes de los 6 días, cuando Dios creó el primer mundo. Si aceptamos esta teoría, estamos causando una contradicción en la Biblia. Otro problema con este punto de vista se ve en Romanos 5:12. La Biblia no indica si hubo muerte en el reino de animales antes de que Adán pecó. Pero algo que sí está claro es que en Romanos 5:12 dice, por lo tanto, tal como el pecado entró en el mundo
por un hombre y la muerte por el pecado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Aquí, versículo 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, porque está en el contexto hablando de la ley, pero desde ese tiempo hasta ahora vemos la muerte por medio del pecado. Pero entonces vemos en Génesis 1:31 y adelante dice, y vio Dios lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. ¿Verdad? Y así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes, todo lo que vive dentro de esos dos. Necesitamos preguntarnos por qué dice Dios y vio Dios y que era bueno, estando su creación lleno de muerte, de animales, en este caso, de destrucción y de desastre. Vemos en el registro fósil, hay muchos ejemplos de enfermedades en los huesos de los animales. Por ejemplo, tumores, cáncer, artritis. Vemos que tales enfermedades no podrían ser descritos como muy bueno de gran manera, cuando en el resto de la Biblia las enfermedades son siempre vistas como malas y como resultado de pecado y maldición. Estas enfermedades simplemente no podían haber existido antes del pecado, si la Biblia es verdadera, y lo es. También hay espinos y abrujos en los fósiles. La teoría de Gap nos lleva a la conclusión que estos existían antes del pecado de Adán, porque están en la tierra, en los fósiles. Pero vemos la escritura, pero después del pecado, cuando Dios habla diciendo, entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de todos los días de tu vida. Ciclo 18 dice, y espinos y abrujos te producirá y comerás de las plantas del campo. Por lo tanto, vemos que por esta coligamos que muestra de las posiciones de los dinosaurios, espinos y agujas, debido de haber ocurrido después de la maldición dicho aquí en Génesis 3. Parece que más estos fósiles ocurrió durante el tiempo del diluvio, parte de ese juicio que sucedió. Pero todo esto pasa después de la creación de los 6 días. Si tomamos Éxodo 20:11 literalmente, nos conduce a preguntar la siguiente pregunta. ¿Cuál de los 6 días crió Dios los ángeles? Debemos de ver a Génesis capítulo 1 para posibilidades que se han propuesto. Hablan de el día 1 y el día 4, donde se ha considerado donde creó Dios los ángeles. Génesis 1:1, como habíamos dicho, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este caso, lo que vemos es que dice
que Dios creó lo que es espacio, material y tiempo. Y vamos a ver el fin del día, casi el fin del día, vemos que también creó la luz. Y vemos que decimos que creó lo que es el tiempo porque dice en el principio. Si antes del principio estamos hablando de eternidad. En ese tiempo, en esa época, antes del primer día, estamos hablando que Dios existía. Y entonces dice, y creó los cielos. Aquí estamos hablando del espacio, todo lo que no es el mundo, todo el espacio donde están las estrellas y todas otras cosas. En este caso no están vacíos, pero es donde el espacio eso. Y vemos que y la tierra, que es el mundo donde nosotros nos paramos, ¿verdad? Porque entonces, pero habla de que en versículo 2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, no tenía nada. También el espacio no tenía nada. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Parece que esto dio calor a lo que estaba ahí. Y entonces Dios dijo, sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios la luz día, y las tinieblas se llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana. Un día, estamos hablando del primer día de 24 horas. Parece que el mundo volteaba y nomás un lado tenía la luz puesta, en ese caso, la luz. Entonces, bueno, aquí es el día que dicen que a lo mejor los ángeles estaban creados. En Génesis, en versículos 6 a 8, estamos hablando de la creación de los cielos, que hoy día parece es donde habitan los ángeles. Aquí en versículo 6 dice, entonces Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas, y se separó las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión. Y vemos que esta expansión estamos hablando de lo que es los cielos, porque aquí en versículo 8, y llamó Dios la expansión cielos. Fue la tarde, fue la mañana, el segundo día. En este caso estamos hablando de que está el mundo, la tierra, y lo que es el sol y la luna. Y eso lo creó el segundo día. No hay ninguna indicación que los ángeles fueron creados en este día 2. Ahora vamos al día 3. El día 3, en versículo 9 dice, entonces Dios dijo, júntanse en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y lo juntó las aguas, las llamó mares, ¿verdad? Y entonces esto nos dice que Dios aparece, estaba cubierto todo el mundo con agua, ahora se separa y hay parte que tiene la tierra seca, y en la tierra seca es donde él dice en versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles y frutales que den fruto, ¿verdad? Entonces, el fruto sobre la tierra según su género. Aquí es donde vimos que hace poblada con vegetación lo que es la tierra. Aquí en estos versículos menciona vida, pero de plantas y árboles que se reproducen. Pero no hay ninguna mención
de algo creado o seres creados con vida en ningún modo. Vemos en Génesis, empezando con versículo 14, del día 4, parece que hay la creación de los lumbrares raras, el sol, la luna y las estrellas, que aquí dice en versículo 14. Entonces dijo Dios, haya lumbrares en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, que sean para señales y para estaciones y para días y para años. Aquí claramente estamos hablando del sol, que vamos a dominar el día, porque el versículo 16 dice, y hizo Dios los dos grandes lumbrares, la lumbrara mayor para el dominio del día y lumbrara menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Este término afín es donde pensamos, es posible que estamos hablando de ángeles. Vemos en otras referencias bíblicas, vemos que las estrellas se refieren a ángeles. Entonces esto es posible. Vemos en días 5 y 6 no se consideran días donde se podía pensar que Dios creó los ángeles, porque se refieren a seres, sí, cierto, con vida, pero son los que se reproducen, así como los animales o los hombres humanos en día 6, y los peces y las aves del día 5. Pero no nos menciona nada que se puede decir que parece que está hablando de ángeles. Ya terminando, al fin del día 6, aquí en versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Capítulo 2 dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Entonces, como decimos, aquí también se repite la idea que en 6 días se terminó todos sus huestes, pues vamos a decir, necesariamente necesitaba incluir a los ángeles dentro de estos 6 días. Para esto ahora vamos a seguir para los dos diferentes puntos de vista, pero empezamos con que Dios creó los ángeles en el día 1. Los que piensan que los ángeles son creados en el primer día, empiezan con Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, para que los ángeles estén presentes antes de que Dios echaba los cimientos de la tierra, como dice el Job 38:4, y entonces poder alabar a Dios, como dice en Job 38:7, cuando cantaban juntas las estrellas de alaba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Entonces lo que piensan es que la creación de los ángeles se llevó a cabo en el primer día, pero quizás después de los cielos, pero antes que la tierra sea formada. Y vamos a investigar este punto de vista. Los que piensan que Dios creó los ángeles en el primer día, empiezan con Génesis, capítulo 1,
Entonces dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Bueno, para que, ah, que estén presentes antes que Dios echaba los cimientos de la tierra, como dice en Job 38:4, y entonces seguir y poder alabar a Dios, como dice en el versículo 7 de Job. Dice, cuando cantaban juntos las estrellas de alaba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Bueno, para la solución de cuando los creó, dice, algunos piensan que sí, los ángeles eran creados en el primer día, pero quizás después de que Dios creó los cielos, pero antes que, vamos a decir, formó lo que es la tierra. Y por eso vamos a investigar, a ver si hay algunos problemas con este punto de vista. Bueno, vemos el problema con este punto de vista. Si seguimos la orden de creación propuesta por este punto de vista, lo hace muy difícil que los ángeles podían alabar a Dios, como se dice en Job 38, versículo 7. Porque Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 3 dice, y entonces Dios dijo, sea luz, y hubo luz. Bueno, entonces de acuerdo con este punto de vista, los eventos del primer día, vemos que Dios creó los cielos, entonces creó los ángeles, ¿verdad? Si seguimos la secuencia, dice, en este punto la tierra está formada. Los ángeles cantan sobre la formación de la tierra bajo de las tinieblas. Entonces tenemos la siguiente pregunta. Pues, ¿cómo podían ver la formación de la tierra si la luz no está formada hasta después de la tierra? Cuando dice hubo luz. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. Si asumamos que los ángeles pueden ver sin luz, todavía hace difícil que los ángeles podían alabar a Dios en día 1. ¿Por qué? Aquí en versículo 2 de Génesis 1 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Sumando lo que es la orden de creación como en día 1, como han propuesto aquí, dicen que los cielos están creados, entonces los ángeles son creados y cantan los ángeles durante la formación de la tierra. Al fin de esto vemos que la tierra está formada, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo podían alabar a Dios por una tierra sin orden y vacía? Como dice ahí en versículo 2. Y esto es en contraste con lo que parece, por qué están alabando a Dios en Job 38:4, que implica una tierra con características de un edificio edificado con precisión. Aquí, por ejemplo, dice en versículo 4, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Es lo que estamos diciendo. Entonces dice en versículo 5, ¿quién puso sus medidas?
y ya que tú sabes, ¿verdad? O a quién extendió sobre ella el cordel, sobre qué se asientan sus bases, y a quién puso su piedra angular cuando cantaban junto a las estrellas, ¿verdad? Y habla de que todos los hijos de Dios gritaban con gozo. Esto no parece ser la misma tierra que estamos aquí viendo en Génesis 1. Otro problema con este punto de vista, que es el día 1 de la creación de los ángeles, es difícil ver dónde están los ángeles cuando alaban a Dios durante la formación de la tierra. Hay que reconocer que son criaturas que tienen localidad, no son omnipresentes como Dios, ¿verdad? Necesitan estar en un lugar. No puede ser la tierra porque en este punto de vista vemos que Dios está formando la tierra en día 1. Y tampoco puede ser en los cielos, porque los cielos no existen hasta día 2. Si entendemos lo que dice en Génesis 1:6, dice, entonces Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Entonces dice, y versículo 7, hizo Dios la expansión. Después en versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Fue la tarde, fue la mañana, el segundo día. Entonces no existe los cielos para que estos ángeles canten, y no podía ser la tierra. Bueno, si los cielos no están creados hasta el día 2, ¿cómo explicamos Génesis 1:1? Porque aquí dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Bueno, se puede entender este versículo como un versículo de declaración de introducción de todo lo que es la semana de creación. Entonces, después, en los restos versos del capítulo 1, da detalles de los 6 días. Y vemos por medio de lo que dice aquí, que Dios creó el cielo en día 2. No podían estar los ángeles en el cielo si no existía. También vemos que la tierra es formada o organizada en día 3. Aquí en Génesis 1, verso 9, dice, entonces Dios dijo, júntense a un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Vemos ahí. Y llamó Dios a lo seco tierra, y entonces ahí es cuando se formó la tierra, ya es cuando está organizada, listo para ser poblada, y con todas las aguas, y los llamó mares. En el versículo 11 dice, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas y todo eso. Y eso, versículo 13 le dice, y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Entonces el tercer día es cuando la tierra, se puede decir, está organizado, y entonces los ángeles podían cantar sobre cómo Dios ha organizado la tierra. Ahora seguimos al siguiente punto de vista sobre el día 4. El tercer punto de vista que vamos a ver, que ángeles fueron creados en el día 4. Aquí cuando en Génesis versículo 16 dice, hizo Dios las dos grandes lumbrares, la lumbrada mayor para dominar el día y la lumbrada menor para dominar la noche. Hizo también las estrellas
Aquí estamos hablando que en una frase nomás está hablando que todas las estrellas creadas en un segundo, nomás cuando Dios cuando Él dijo esto. Vemos que estrellas también se utilizan para hablar de los ángeles. Ya hemos visto varios versículos que hablan así. Y aquí en Job 38, en el mismo capítulo, vemos esa asociación de ángeles con estrellas. Por eso es posible que el contexto de Job se refiere a ángeles adorando a Dios después del diluvio, donde a los confines de la tierra y los mares son reestablecidos. Aquí en versículo Job 38:8, o quien encerró con puertas el mar, ¿okay? Cuando impidiendo se salió de su seno, cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus panales, cuando sobre él establecí límites, pues puse puertas y corojos, y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se tendrá el orgullo de tus olas. Esto parece lo que puede estar hablando Dios después de el diluvio, porque Él promete que ya nunca otra vez va a destruir el mundo por medio de agua, de inundarlo. Y ahí lo promete y pone el arco iris en el cielo para que podamos verificar su promesa. Él dice que nunca lo va a hacer. Y aquí parece lo que está diciendo aquí en otras palabras. Ahora vamos a seguir adelante y ver algunos problemas con este punto de vista. El problema que vemos es aquí que parece el contexto de Job 38, parece ser el contexto de creación. Aquí en el mismo contexto del versículo 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia, ¿verdad? Aquí, por razón que vemos en el texto donde estableció, yo echaba los cimientos de la tierra, extendió sobre ella el cordial, ¿verdad? Puso medidas, ¿verdad? Y entonces también extendió sobre ella cordial y asentaron sus bases, su piedra angular. Y entonces, en versículo 7, todos los hijos de Dios gritaban con gozo. Esto parece estar hablando de características de una edificación, un edificio nuevo. No vas a poner bases y piedra angular cuando estás reconstruyendo algo, es más para cuando empiezas un edificio. Parece, si ocurre en la semana de creación, parece ser el día 3 cuando Dios pone todas estas medidas y todo. En versículo 9 dice, entonces Dios dijo, júntense al lugar las aguas que estaban bajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y entonces llamó Dios lo seco tierra y a la conjunto de las aguas llamó mares. El contexto parece de eso en el día 3. Bueno, seguimos. Vamos a hacer la conclusión de esta investigación de cuándo Dios creó los ángeles. Entonces podemos decir definitivamente que la Biblia enseña que los ángeles fueron creados por Dios.
Ah, sabemos que no han existido por toda la eternidad o no existieron antes de los 6 días de creación, ¿verdad? Ahora también podemos debe haber sido criados durante estos 6 días, es lo que hemos concluido por investigación de los versículos. Número 3 es que el punto de vista con menos problemas, que es que fueron creados en el día 4. Si entendemos que Job está a 38 se refiere a ángeles cantando después del diluvio, entonces es muy probable que Dios creó los ángeles en día 4. Sin embargo, no podemos ser dogmáticos sobre cuál día de la semana Dios creó los ángeles. La Biblia enseña que los ángeles fueron creados como ángeles. Quiere decir que sin evolución o ser transformado de algo anterior. Por ejemplo, algunos piensan que hombres cuando mueren o humanos mueren y se hacen ángeles en el cielo. Eso no dice la Biblia. También vemos que Dios mantiene distinción entre los ángeles y humanos en el cielo. En Hebreos 12, versículo 22 dice, vosotros en el cambio, hablando de los creyentes, os acercando al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, en la Jerusalén celestial, y a mirades de ángeles. Versículo 23 dice, a la asamblea general y iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Vemos aquí en estas listas nos da los habitantes del cielo, que nombra muchos millares de ángeles, y por separado menciona los espíritus de los justos hechos perfectos, que aquí son los humanos ya glorificados. En la descripción del cielo en Apocalipsis capítulo 21, los ángeles y los humanos siguen siendo grupos distintos. Esto es el futuro cuando el nuevo Jerusalén, todo nuevo. Aquí en versículo 3 dice, entonces oí una gran voz, dice, desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. En versículo 12 dice, y en las puertas, hablando de esta ciudad, en las puertas 12 ángeles, son nombres 12 ángeles, y ellos, en ellos había nombres escritos que son de los 12 tribus de los hijos de Israel. Los hijos de estos nombres son de hombres, ¿verdad? En el final, en versículo 24 del mismo capítulo, y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria, y sus puertas nunca se cerrarán día o noche. Entonces, al versículo 27, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, los que están escritos son nomás humanos, no ángeles, no participan en la redención de Cristo. Los ángeles fueron creados como ángeles. Reconocemos que cuando estaban creados
son hechos muy diferentes de los hombres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Isaías 6:2 habla de una vista de un serafín, uno de los ángeles, y dice aquí, y por encima de Dios había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esto es muy diferente de lo que el hombre es. También los ángeles no pueden experimentar lo que es la redención de Cristo, porque no son parte de la raza humana. El proto-evangelium que se menciona aquí en Génesis 3:15, ya después de la caída, está hablando a Satanás, Dios está hablando a Satanás, y dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ahí es la simiente que está hablando, que parte de la raza humana. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí es el primer promesa después de la caída donde Dios da la solución. Pero ahí vemos que la solución está nomás para los humanos. También vemos en el futuro los creyentes humanos que son salvos, que van a estar allá en el cielo. Dice en 1 Corintios 6:3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pablo está diciendo, debemos comportar nuestras vidas y poder juzgar cosas aquí en este mundo entre humano a humano, porque vamos a tener responsabilidad en el cielo para juzgar ángeles. ¿Cómo eso va a pasar? No se sabe, y probablemente no vamos a saber hasta que lleguemos en el cielo con Dios. Seguimos con la pregunta, ¿qué tantos ángeles existen? Hay que reconocer que en la creación el número de ángeles fue determinado y fijado por toda la eternidad en la mente de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Es que aquí vemos que los ángeles en el cielo nunca mueren y nunca se reproducen. Aquí en Lucas 20, versículo 35, Cristo hablando dice, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, eso estaba hablando de los creyentes que mueren y han puesto fe en Cristo, ni se casan ni son dados en matrimonio. Y aquí en versículo 36 dice, porque tampoco pueden ya morir, son como los ángeles, son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. No vamos a morir, los ángeles no mueren. Entonces los que existen no va a aumentar y no va a reducir. También vemos que Cristo, por ejemplo, menciona que él podía contar con más de 12 legiones de ángeles. Una legión romana podía consistir hasta de 6,000 hombres de guerra, ¿verdad? Y entonces aquí eso quiere decir que podría decir más de 72,000 ángeles santos, porque estamos hablando de los santos que se quedaron santos, no los caídos. Lo mínimo existen 72,000. El gran número de ángeles a veces se refieren como principados o potestades, pero ese término se usan tanto por los ángeles santos como los ángeles caídos.
aquí en Efesios 1:21, hablando de los ángeles buenos o santos, dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, hablando que Cristo está puesto con esta autoridad sobre estos otros niveles de autoridad. Entonces, también parece que los ángeles caídos se mantienen también bajo de autoridades y niveles, porque Colosenses 2:15 dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, hablando de Cristo. Aquí en Pedro, 1 Pedro 3:22 dice que Jesucristo, que está a la diestra de Dios, habiendo sido subido al cielo después de que habían sido sometidos ángeles y autoridades y potestades bajo de él. Vemos que a través de la historia ha existido una lucha constante entre los ángeles santos y los ángeles caídos por el control de este mundo y su población. Ángeles por nosotros y contra nosotros los creyentes, ¿verdad? El número exacto de los ángeles es un misterio, pero sí existe unas indicaciones de que es una cantidad extremadamente grande, y eso por los términos que se usan. El término huestes celestiales se puede referirse a las estrellas o también a los ángeles. Y por eso podemos deducir que el número de los ángeles es imposible contar. Esta conclusión se puede soportar por otros términos que dice los números indicados en ciertas referencias bíblicas. En Hebreos 22 digo, menciona muchos millares de ángeles. También en otros lugares habla de millares y millares de ángeles. Quiere decir con esto que podemos deducir que se pueden agruparlos por conjuntos de 1000, ¿verdad? Porque dice millares. Esto indica que están agrupados como un ejército con niveles de rangos abajo de ellos. Por otra parte, vemos en 2 Reyes 6:17 que hacen uso del término general de multitudes de ángeles. Con todos estos términos podemos deducir que no se pueden contar, es tan grande el número de cantidad de ángeles, de los ángeles santos y ángeles caídos. ¿Con qué propósito Dios creó a los ángeles? Vemos que así como todo lo que Dios cree, los ángeles fueron creados para dar gloria y para servir a Dios. Aquí en Romanos 11, versículo 36 dice, porque Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles y invisibles, y sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él.
el centro del propósito de todo lo que está criado es para dar gloria a Dios. Y los que pueden servirle a Dios. Vemos que los ángeles también tienen la capacidad de adorar a Dios. Aquí en Apocalipsis 4, 6 a 11, vemos una seña de donde los ángeles están postrados enfrente de Dios y dándole adoración. Aquí, por ejemplo, hablando de los 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás, parece ser cierto tipo de ángel. Y dice en versículo 8 que de día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vemos honra, acción de gracias y a que está sentado en el trono, hablando de Cristo. Versículo 10 dice, y los 24 ancianos se postran delante de que está sentado en el trono. Versículo 11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y poder, porque tú creíste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. También como servir a Dios, Dios lo utiliza como ministros. Aquí en Hebreos 1:7, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros, llama de fuego. Vemos en versículo 14, Hebreos 1:14 dice, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Y dice 14, dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores? Hablando de los ángeles. Entonces eso es dos de los propósitos. Vamos a ver más. Los ángeles fueron creados para ser mensajeros de Dios. Aquí vemos un ejemplo sobre el ángel Gabriel que fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret para dar el anuncio a la Virgen María que iba a nacer el Cristo por medio de ella. Vemos también actuar en el gobierno de Dios. Nosotros pensamos que, bueno, nosotros elegimos a un presidente y el político de un lado u otro, pero hay que reconocer que Dios tiene sus ángeles trabajando atrás de la cortina. Y también Satanás tiene sus ángeles trabajando. Y vemos aquí en Daniel algo extraño, donde dice en capítulo 10, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, ¿verdad? Pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a mi ayuda y ya yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Vemos que, ¿cómo es esto? Está detenido por otro ángel. Y es que Dios le dijo a este ángel que vaya a Daniel y a darle un mensaje, pero delató los 21 días por esta batalla que está sucediendo. También vemos que en Daniel 10, versículo 21, dice, sin embargo, te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Las fuerzas espirituales, políticas
sino Miguel, vuestro príncipe, que nos ayuda. Hay que reconocer que la Biblia es bastante vaga, sobre estas cosas. Sin embargo, Daniel 10 parece darnos una mirada entre los atrás de una batalla espiritual que enseña este pasaje en Efesios 6:10, donde habla de estos principados, que nuestra batalla es no contra carne y sangre, pero contra principales en lugares celestiales. También vemos que Dios utiliza a sus ángeles para proteger a su pueblo de Dios. Aquí en Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que teman y los rescata. Viendo que estos ángeles están ahí para ayudar en ese modo. Vemos también a veces disciplina contra naciones. Aquí los utiliza para ejecutar el juicio de Dios. En Génesis 19:1 vemos la corrupción de Sodoma y Gomorra. Han llegado a ser bastante con bastante maldad, que en versículo 19 dice: y llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y Gomorra y a caer de la tarde. Entonces es cuando llegan y tratan de sacar a Lot y su esposa y sus dos hijas, cualquier otro que querían venir, y parece que después que los puso en un lugar donde estaban protegidos, entonces ellos destruyeron esas dos ciudades, pero bajo del juicio de Dios. Seguimos reconociendo que cómo llegó esta situación de los ángeles y su asociación con el pecado. Vemos primeramente, hay que establecer que como Dios no puede ser algo mal o ser tentado por el mal. ¿Por qué? Porque Dios es santo, apartado de todo lo que es mal. Aquí en Santiago 1:13 dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. La idea es que Dios no es el origen de cualquier pecado que entre en el mundo. Tampoco soporta la presencia del pecado en su propia presencia, siendo santo. Aquí en Habacuc capítulo 1, 12 y 13 dice: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor. Para juicio lo has puesto tú, oh roca. Lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión, ¿verdad? Aquí el contexto, lo que estamos hablando es que Dios, si ve o si hay pecado en su creación, Él actúa. Él va a juzgar, va a dar disciplina, en este caso, en lo que está hablando Habacuc, está hablando de eso. Ahora, lo que pasa en los ángeles, vemos que también Dios no creó los ángeles con el pecado. Todos ellos fueron creados santos. Incluyendo Satanás y todos los ángeles caídos, empezaron santos, porque vinieron de la mano de Dios, directa, sin cualquier pecado. Y por eso los castiga a los ángeles, y por eso se habla la distinción entre los ángeles santos que se mantuvieron con él y los ángeles caídos.
vemos que los ángeles tienen limitaciones, pero también entendemos que ángeles tienen habilidades sobrehumanas, mucho más fuertes que el hombre. Vemos, sin embargo, que los ángeles, así como hombres, son criaturas y Dios es el único que tiene fuerza ilimitadas. Vemos que los ángeles como hombres están limitados dentro del espacio y tiempo. El espacio vemos aquí en Job 1:6 y 7. Dice, hubo un día cuando los hijos de Dios, ángeles, vinieron a presentarse delante del Señor. Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y andar por ella. Entonces estos ángeles no pueden estar más de un lugar a una vez. También los ángeles necesitan tiempo para viajar de un lugar a otro, no instantáneos de un lugar a otro. También ángeles como hombres no pueden ir al futuro, están limitados en tiempo, ¿no? En el futuro o el pasado. Si eso era posible, me aseguro que Satanás estuviera viajando para el pasado para corregir algunos errores que ha hecho para tener más éxito en sus planes. Cambiar el tiempo, ¿verdad? También en el futuro, no puede ver el futuro, no como nosotros no podemos ir al futuro. Y Dios es el único que sabe y está fuera del tiempo y puede saberlo del principio hasta el fin. En Daniel 10:13 habla, ya hemos visto que dice que más el príncipe del reino de Persia se me opuso por 20 días. Pero aquí Miguel, uno de los primeros de príncipes, vino a mi ayuda. Entonces aquí vemos que este ángel tuvo una demora de viaje. Necesitaba ir de un lugar a otro, necesitaba tiempo y vemos que durante este tiempo sus fuerzas estaban limitadas y necesitaba ayuda de otro ángel en ese caso. Vemos también en Apocalipsis, menciona una lucha entre los ángeles santos y los ángeles caídos. Capítulo 12, versículo 7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon. Para los que están con Dios, vamos a reconocer que ellos ganan la guerra y no Satanás. Él pierde. Finalmente, vemos en las limitaciones de los ángeles que los ángeles tienen limitación en cuanto a conocimiento. Está limitada, así como los hombres. Aunque son más inteligentes y tienen más experiencia, estando aquí desde el principio del mundo, pero como quiera, su conocimiento es limitada. Vemos que no saben el tiempo de la segunda venida. Cristo mismo lo dice en Mateo 24:36. Pero aquel día y ahora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Siendo criaturas, su conocimiento sí se aumenta, pero se aumenta por el estudio de la palabra de Dios y por observación de lo que está pasando aquí en la tierra. Aquí nos dice, ellos aprenden de la iglesia aquí en varios versículos. Uno, por ejemplo, Efesios 3:10.
al fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en las regiones celestiales. También en 1 Timoteo 3:16, y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplados por los ángeles. Está contemplado por los ángeles que están concediendo lo que está pasando aquí en la tierra y aprendiendo de nosotros. Pero también hay otro pasaje curioso aquí en 1 Corintios 11:10, hablando de por qué la mujer necesitaba cubrir su cabeza. En versículo 10 dice, por tanto la mujer debe de tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. No sé por qué es tan importante, pero parece que los ángeles les importa. Y viendo que la autoridad está establecido por Dios y como una familia debe reconocer la autoridad del esposo, la mujer, y en ese modo está enseñando a los ángeles que la persona respeta a las demandas de Dios. Bueno, en resumen, vemos que los ángeles son criaturas que no son omnipresentes, no son omnipotentes con todo poder y no son omniscientes. Eso, tres características, vamos a decir, es parte de ser Dios, y ellos siendo criaturas no lo tienen.